Entonces estamos en el estudio número 26 del libro de la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, o la carta a los Efesios. Eh, esta carta tiene 6 capítulos y ya nosotros llevamos 26 estudios, tratando de poder entender. Los últimos estudios, cuando entramos al capítulo 6 entramos a un capítulo muy interesante porque es un capítulo de revelación del mundo espiritual ligado a las tinieblas y todo eso que involucra. Pero ahora nosotros seguimos con temas polémicos, sobre todo la posición de la mujer en el matrimonio y del hombre como cabeza de la familia, que son cosas bien importantes, pero aquí vamos a añadir cosas que son súper relevantes, importantes, y que queremos ampliar un poco la visión, porque vamos a sacar mitos con respecto a la relación hombre y mujer, y vamos a darnos cuenta de que cuando Pablo está hablando de cabeza de la familia, se está refiriendo al matrimonio, no se está refiriendo a la relación hombre-mujer, no, se está refiriendo a la relación marido y mujer. Y vamos a ver algunas cositas importantes aquí. Entonces estamos en el estudio número 26 de la serie de la carta a los Efesios. Efesios, estudio número 26. Como vimos anteriormente, seguimos bajo, bajo la dirección de la Iglesia de Bethesda Casa Central Nusa, que ahora está en Santa Ana y no en Orange, a cargo del pastor Ronald, que ha sido una tremenda bendición, ha estado constantemente preocupado de mí. Ministerio Bethesda Chile, con pastor Oscar Muñoz y Samuel Rey. En este caso yo estoy bajo la dirección del Ministerio Bethesda Casa Central para el Ministerio Bethesda Viña del Mar, y otros lados más. Entonces, vamos a leer el Efesios 5, del 28 al 33. Lo último que vimos fue Efesios del 21 al 27. Así que vamos a leer. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a, como a sus mismos cuerpos. Aquí, aquí es algo súper, súper interesante, porque aquí no está hablando como una sugerencia, es importante. Miren, las cartas de Pablo son palabra de Dios y son la revelación de Dios a través de su espíritu. Así que cuando Pablo dice deben hacer esto, o cuando da una orden, es un mandato de Jesús, no de Pablo. Así que así también los maridos deben amar a sus mujeres. Eso es una orden, como lo vimos anteriormente, deben amar a sus mujeres. Vuelvo a decir, si eso fuera un sentimiento, la orden no tendría sentido, porque yo no controlo mi emoción y sentimiento. O sea, digo, ¿cómo voy a controlar? No, pero como el amor no es un sentimiento, sino que es una acción a la cual yo puedo decidir amar y voy a expresar ese amor conforme a lo que enseña Dios, entonces yo puedo recibir esa orden y ejecutarla. Y no decir, ah, no, pero es que yo no siento amor o no siento, no, no, aquí no se trata de sentir, se trata de entender que el amor es más que un sentimiento, que tiene un sentimiento, pero que es más que un sentimiento. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque dice, interesante, dice, amar a su mujer es como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí vienen cosas muy interesantes. Ahora, dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Dice, ahí está hablando de cómo es la situación. Usted aquí se va a dar cuenta de algo muy interesante, que lo vamos a ver ahora en el desarrollo del matrimonio. Primero que vamos a definir la palabra matrimonio. La palabra matrimonio proviene del latín matrimonium. Esta voz en su origen se encontraba formada por dos raíces latinas, mat, que procedente del vocablo latino mater, o matriz, o madre,
y por el elemento monium, que significa o emplea para designar actos rituales jurídicos, o acerca de, o actos rituales. En este sentido, etimológicamente, la palabra matrimonio hacía referencia al estatus jurídico de una mujer casada, a la maternidad legal de esta, al derecho de ser madre legítima de los hijos, de los hijos, a todos aquellos derechos que a partir de esto se derivan para la mujer en la antigua Roma. Entonces el sentido del matrimonio tiene que ver con matriz, con madre. Por eso es muy interesante que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no tiene cabida, porque el origen de la palabra tiene que ver con matriz. Dos hombres no pueden, no tienen matrices, y dos mujeres hay dos matrices y no hay una posibilidad de, de unión a través de una germinación con un espermio. Entonces, pero eso se arregla, nacen cosas artificiales, pero la palabra matrimonio tiene que ver con madre, con matriz, con una persona, entendiéndolo bien eso. Entonces, vamos más adelante. A todo esto, fíjese que cita la palabra matrimonio, que tiene que ver con los derechos de madre de la mujer, y existen también la palabra patrimonio de los asuntos del padre, que tienen que ver más con cuestiones eh, de patrimonio, tiene que ver con cuestiones de carácter físico, de carácter económico, de carácter de sustento, de carácter de lo que ha acumulado la persona en su vida, en los derechos que ésta tiene. Y de ahí viene la idea del sustento. Estos textos son la continuación de la comparación que Pablo hace de la relación de Jesucristo con la iglesia, con la relación del matrimonio entre un hombre y la mujer. Entonces, Pablo compara la relación de Jesucristo con la iglesia con la relación del matrimonio entre un hombre y una mujer, para tratar de darle un sentir mejor a lo que es la relación que Cristo con la iglesia, que no lo abarca todo. No es que Pablo, comparando la relación de un matrimonio, podemos entender perfectamente la relación que Pablo tiene con la iglesia. No, eso es más que eso. Pero eh, da una idea de la unidad, de cómo debe ser enfocado en la relación matrimonial. Por ejemplo, usted ve esa foto donde un hombre está teniendo cuidado de su esposa, ya anciana, que por alguna razón está tal vez incapacitada. Entonces eso refleja el amarse, de amar a la otra persona como a sí mismo. En estos versículos se enfoca en cómo debe ser el trato que debe tener el marido hacia su esposa. O sea, puse esposa porque usa la palabra mujer mucho. De hecho, hablamos de marido y mujer, esposo, esposa. Y cuando hablamos de marido y mujer. No hablamos de marida, sino marido y mujer. Entonces, veamos un poquito más. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Antes de analizar estos textos, debemos tener presente que las palabras de Pablo no son sugerencias que los discípulos de Jesucristo pudieran considerar, sino que son órdenes establecidas por el mismo Jesucristo y que se ven reflejadas claramente en la enseñanza de su evangelio. Alguien puede decir, pero estas son palabras de Pablo, pero si tú vas al evangelio de Jesucristo, Jesucristo está hablando de lo mismo en diferentes momentos, en diferentes sermones, de diferentes maneras. Pablo ya, Jesucristo ya ha abarcado ese tema en todas sus predicaciones, de cómo debe ser el comportamiento de los discípulos. Entonces, debemos entender que cuando Pablo dice en el texto que está ahí, así también los maridos deben, eso es una orden, deben amar a sus mujeres, no es una sugerencia. Muchos creyentes creen que las palabras de la Biblia son sugerencias, creen que los mandamientos son sugerencias, no son 10 sugerencias o los mandamientos 300, 600 y tantos mandamientos que hay en la Biblia. No son sugerencias, son órdenes, órdenes dadas para que nosotros las cumplamos y las obedezcamos. Entonces hay creyentes que relativizan esto y lo toman como, bueno, eso es lo que dice Pablo, yo tengo otra visión. Es que no se trata de otra visión, tú no puedes tener otra visión, porque tú te estás enfrentando a la palabra de Dios que es la Biblia, y la palabra de Dios que es la Biblia es armónica. No es que una cosa va a aparecer en un solo punto de la Biblia, sino que te va a aparecer en varios lugares, que te va a estar dando el mismo razonamiento o la misma ordenanza. Se va a repetir en muchas partes. Son palabras establecidas en la Biblia. Y para un creyente, para un discípulo de Jesucristo, la Biblia es el patrón a seguir, es la palabra de dirección, es la palabra a obedecer.
Y por supuesto que hay mucha gente que no cree la palabra de Dios, no la acepta y nos considera fanáticos. Nosotros hasta el momento, con todos los años de historia, con todo el desarrollo que ha tenido la iglesia, no hemos encontrado una falta en la palabra de Dios. No hemos encontrado un desencuentro. Han habido intentos de desacreditar la Biblia, de querer encontrarle contradicciones, de querer encontrarle vicios, de querer encontrarle algún defecto, pero no han podido. Han intentado. La mayoría de la gente que va contra la Biblia es porque no gusta de algunas cosas o no concuerda con su estilo de vida. Pero la Biblia es certera y la Biblia es nuestro patrón de fe, es nuestra palabra a seguir. Entonces, dice, no son sugerencias de Pablo. Cuando dice marido, que los maridos deben amar, es una orden, deben amar. Y eso es importante, hermanos, aquí nos encontramos con un tremendo problema grande. ¿Y cuál es ese problema tremendo que nos encontramos? Es que las personas aman por instinto, no por conocimiento. Uno, conforme a la palabra de Dios, debía aprender a amar. Y el Señor en su palabra tiene muchas cosas a partir del famoso texto que nosotros decimos, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo. Eso ya nos da una idea de cómo se manifiesta el amor de Dios en un hecho real. Dio a su Hijo. No dice, porque de tal manera Dios todo el mundo que tuvo pena por los seres humanos, porque tuvo una empatía con los seres humanos, tuvo una misericordia. No, dice porque dio, o sea, una acción. Cuando Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, es otra acción. Jesucristo nos dice, si me amáis, llórenme en el altar, derramen lágrimas ahí en el altar de la iglesia, hagan digamos, se contríñanse, hagan, no sé, vístanse de silicio para que su cuerpo esté en estado de sufrimiento y otras cosas más. No, nos dice que nosotros tenemos que llorar. No, no estoy diciendo que las expresiones emocionales ante el altar sean malas, no estoy diciendo eso. Pero eso no significa que por esa expresión yo estoy amando. No, no, no dice eso. Dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Son acciones. Entonces, el gran problema que los seres humanos venimos arrastrando y que la sociedad entera viene arrastrando y también una gran parte de los discípulos es entender lo que es el amor y querer aprender a amar, querer saber. Y la Biblia nos enseña cómo amamos, cómo debemos amar. Pero las personas siguen con la idea del instinto. Y en algunas relaciones, a pesar de que existen actos en algunas relaciones, a pesar de que existen actos de bien del uno hacia el otro, la relación de amor se reduce a puras emociones, pura emoción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que todo está basado en emociones. ¿Y eso qué implica? Que está ligado a los estados anímicos. O sea, si yo estoy con un buen estado anímico, amo, digo, estoy amando y me levanto súper amoroso y cariñoso, pero si yo estoy en un estado anímico depresivo o de frustración, entonces yo voy a expresar eso pateando a medio mundo. No, la idea del amor no tiene que ver con cómo yo me sienta anímicamente, porque porque si eso fuera así, también Dios tiene emociones y dice que Dios se aira y que Dios también se goza. Entonces, pero las emociones de Dios son santas. Bajo esa condición, entonces cuando Dios se aira, podía habernos destruido a todos nosotros y no haber dejado ni siquiera la muestra del ser humano. Pero las emociones de Dios no están basadas en eso. Dios le aira el pecado y le aira las cosas que el hombre hace en maldad, pero no nos destruye. Entonces, el amor, debemos aprender a amar. Entonces, ahí dice que estas son órdenes. Entonces, si el amor no fuera algo que nosotros pudiéramos aprender u obedecer, no se diría, marido, amad a vuestras mujeres. No diría eso. O sea, tenemos la capacidad de entender que el amor tenemos que aprender. ¿Cómo expresar amor? Y debo entender, usted debe tomar, por ejemplo, Corintios 13 y analizar el amor de Dios. Es el amor ágape, no es un amor héroe ni es un amor filial. Es cómo se manifiesta el amor de Dios. Y lo voy a decir una vez más, siempre a través de verbos. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a amar,
Y muchas veces hay actos de bendición hacia una persona que no se consideran amor, porque cuando yo estoy facilitando, no sé, que un hijo se drogue o que una persona esté siguiendo un camino completamente destructivo y yo no le diga nada, no le voy a decir nada porque lo amo, eso no es un acto de amor. El amor refleja acciones que procuran el bien de la otra persona, ¿verdad? Y yo lo trato de alertar. Veamos un poquito más. Ahora, recordemos que en los textos anteriores decía que las mujeres, esposas, debían estar sujetas a sus maridos en todo, lo cual se constituye en algo incomprensible e inaceptable para las corrientes ideológicas de estos tiempos. También se dijo que Dios es un Dios de orden y que el orden de Dios para el y que en el orden de Dios para el matrimonio, Él estableció al hombre como cabeza de la familia, es decir, cabeza de la esposa y los hijos. Eso es lo que estableció Dios. Me podrá gustar o no me podrá gustar. Eso no implica, y eso es lo importante, porque de alguna manera algunas mujeres y algunas partes de la sociedad asocia eh, eh, el ser cabeza como ser un tirano o ser una persona que tenga un poder de suyugar a los que están bajo su cabeza. Y ahí estamos el problema, porque nosotros tenemos entendido el poder, y que esto no es poder, sino autoridad. Tenemos entendido el poder como la autoridad como poder. Y aquí está hablando de una posición de autoridad, que claramente no implica una cosa, como lo vamos a ir viendo, que esa persona entienda que yo soy la cabeza de las minas, yo soy el jefe de la familia. ¿Para qué? Para dar órdenes, para someter, para abusar. No, en la mente de Dios nunca estuvo eso, sino que el ser cabeza para ser ejemplo, para ser el guía, para ser el que impulse las cosas de Dios, el que guíe, el que mantenga a la familia unida en torno a la fe. Generalmente es una posición de sacrificio, no es una posición de privilegio, es una posición de estar ahí presente para hallar bendición. Y como el mundo está contaminado y la gente que tiene posiciones de autoridad generalmente son abusivos, son personas que disfrutan de privilegios sobre los que están bajo, no es la posición que tiene. De hecho, recuérdense usted que Jesús fue muy tajante permanentemente en decir, yo no he venido a otra cosa que no sea a servir, a pesar de la insistencia que tenían los discípulos de que Jesús tomara acción para hacerse cargo del poder político, para que se constituyeran rey. Jesús dijo no. Y cuando algunos de los discípulos tomaron posiciones políticas radicales, como en el caso de Samaria, donde dos discípulos de Jesucristo piden que Dios les dé permiso, que Jesucristo les dé permiso para hacer descender fuego del cielo y que consuma a los samaritanos, o sea, para tomar represalias, porque no habían considerado a Jesús. Jesús le dice, no, 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 padre, un momento, yo no vine a eso, yo vine a servir, yo vine a rescatar lo que se había perdido, no a destruirlo. Entonces la posición de Jesucristo como el más alto en autoridad en el mundo, estando en la tierra, reconocido por los propios demonios, que él estaba por sobre todo, nunca fue una posición de querer someter a nadie, sino que de servir. Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y eso se traslada a toda la enseñanza de Jesucristo. Y eso se traslada también a la cabeza, que es el hombre que está a cargo de la familia, en que él sirve a su esposa, a sus hijos, guía, es un ejemplo y se establece como una persona a la cual nosotros, el resto de la familia, debiera admirar por su entrega, por su posición, no una posición de abuso y de autoridad que no se entiende. Pero eso es, de hecho, en el caso de los pastores también, dice que nosotros debemos ser ejemplos de la grey, cosa que en estos tiempos hay un montón de sinvergüenza que están a cargo de la iglesia, desviados, que tendrán que darle cuenta a Dios, que abusan de la grey, que le sacan hasta lo que no tiene, que se aprovechan de la grey, se aprovechan no les sirve, y además encima toman posición de autoridad. Ellos se ponen por sobre la autoridad de los padres y se constituyen a hacer cosas que solamente le corresponden a los padres, como decidir muchas veces estar de acuerdo o no con una persona con la cual se va a casar uno de sus discípulos. Eso no tiene nada que ver con un pastor. Dice que los pastores debemos ser ejemplos de la grey.
Debemos servir a la grey, dice, debemos servirla no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Entonces, el andar de Jesucristo es de servicio en toda la dimensión. Eso es lo que usted tiene que entender. Por eso, cuando Jesús está en la semana anterior a la última cena y decide lavar los pies a los discípulos, deja claro dos cosas, su posición. Ustedes me dicen a mí que soy maestro y señor, pues realmente lo soy. O sea, Jesús dice, yo soy eso. Yo soy el maestro y señor. Y si yo, el maestro y señor, he lavado los pies, a usted, usted también debe hacerlo con él. Entonces, la idea de servicio, la idea de bendecir, está presente en cada momento de la vida de Jesús. Y eso se traslada a toda su doctrina. Y eso se traslada a la enseñanza del matrimonio. Cuando el marido está puesto por cabeza para servir, para ser ejemplo, también para tomar decisiones que son importantes bajo la dirección de Dios. No para subyugar, no para abusar, no para tener posiciones de privilegio. El que no entiende eso no ha entendido nada de lo que es de Dios. Este texto solo tiene que ver en el orden, no, solo tiene que ver en el orden matrimonial. Porque cuando dice que la mujer debe sujetarse al hombre, al marido, es el marido, estamos hablando del matrimonio. Porque con respecto a la fe que se profesa, a la libertad de conciencia y de pensamiento, no existe tal sujeción. Porque nadie puede controlar la conciencia de otro. O sea, un hombre no puede sujetar la conciencia de una mujer. No puedes. Ahora, si tú, mujer, en tu conciencia te están exigiendo algo que es contrario a Dios y contrario a lo que es correcto, tú no tienes por qué sujetarte. ¿Y qué te estoy diciendo? Ahora en estos tiempos se ve mucho eso. Hombres que son delincuentes, hombres que son narcotraficantes, que quieren involucrar a su esposa. Y algunas débilmente aceptan eso. Tú no tienes por qué sujetarte a ser parte de un delito. Hay hombres que quieren que su esposa abandonen la fe, que no sigan a Cristo. Tú no tienes por qué sujetarte a eso. Tu conciencia te dice claramente. Entonces, yo no me sujeto a cuestiones que van contra mi conciencia, contra el pensamiento y mi fe. Yo no puedo sujetarme a eso. Porque si un hombre me quiere hacer partícipe a mí de un crimen, yo no voy a ser parte de eso. Tu mujer no puede ser parte de eso. O de un delito, o de cosas que son contra la moral y a la palabra de Dios. Estamos hablando y hay que tener bien claro eso. Recordemos también que el hombre como cabeza debe ser ejemplo, inspiración y sustento y protección para su esposa. Debe ser ejemplo de inspiración y sustento y protección para su esposa. Ahora en Efesios 5:28 hay una orden tan clara. Los maridos deben amar a sus mujeres. Deben. Ya lo hemos dicho antes, tantas veces, pero nunca estará de más enfatizarlo. El que dice amar procura en todo tiempo el bien de la persona amada. Esa es la realidad. El que dice amar y no procura el bien de la persona amada, miente. Aunque tus emociones no lo quieran aceptar. Aunque no, pero es que yo lo quiero y yo estoy tan enamorado. Pero la persona lo único que hace en tu vida es traerte mal. La mayoría de los abusos que se dan en las relaciones marido y mujer son de carácter físico, algunos de los cuales han terminado con la vida de algunas mujeres. Y a no ser que se trate de un asalto u otro delito, es muy raro que se, que se sepa de un hombre matando a una mujer con la cual no se relaciona. Por lo cual estos abusos físicos se dan en un entorno matrimonial, algunas veces también en un ambiente noviazgo. Es muy raro que un hombre ande por la calle y mate a una mujer por ser mujer. Y ese es el gran problema que tiene el énfasis ideológico de las feministas actuales, que insisten que el hombre es un misógino que aborrece a la mujer y por eso las mata. No, no hay hombres que salen a matar mujeres por ser mujer. Mientras esté ese pensamiento y no abarquemos la realidad de lo que está pasando en el matrimonio, van a seguir muriendo mujeres. Porque las causas de la muerte de la mujer en el matrimonio no son porque el hombre aborrezca a la mujer, son porque hay cosas más profundas, como cuestiones de drogadicción, como cuestiones de problemas mentales, como problemas de formación, como problemas de enfoque, una serie de cosas que hay que abarcar. Pero si seguimos abarcando desde el punto de vista de solamente verlo como que los hombres odian a las mujeres, no vamos a resolver nunca el problema,
real de lo que ocurre. Entonces, muchas de estos abusos son de carácter físico, de golpes. Y aquí entramos a algo importante. Mire. Es muy interesante recordar que, es muy importante recordar que la segunda parte del gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué este texto que acabamos de leer nos dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos? Interesante. Recuerda, no dice, los maridos deben amar a su mujer como el gran mandamiento, dice, y a tu prójimo como a ti mismo, sino que dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Wow. ¿Y por qué no dice como a sí mismo? Esto es una clave importante, porque dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo, perfectamente, y lo vamos a ver más adelante. Voy a decir, los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, sino que aquí está apuntando a un punto relevante. Tú no vas a golpear tu cuerpo, tú no vas a maltratar tu cuerpo, entonces ahí pone ya un freno claro al maltrato físico. Apunta proféticamente a lo que estaba pasando y a lo que debía venir de los abusos físicos. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y veamos el texto un poco más, porque dice así, mire, dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama como su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque está hablando de amarse a sí mismo. Entonces una persona que maltrata, que maltrata su propio cuerpo, eh, no lo haría. Nadie intentaría, a no ser que tenga problemas mentales o otro tipo. Entonces es interesante que no dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, sino que como a su propio cuerpo. Y yo digo, anticipando, el que ama su cuerpo no lo maltrata. Por lo tanto, no puede en ese amor haber maltrato físico hacia la mujer, de ningún tipo. Esto tiene dos implicancias muy claras. Primero, que la magnitud de este amor no da cabida a ningún tipo de abuso y principalmente al abuso físico. Y segundo, el matrimonio constituye al hombre y la mujer como una sola carne. No puede. Más aún, siendo que el hombre es más fuerte físicamente por construcción de Dios, esa fuerza no está destinada a traer maldición y traer abuso sobre la mujer, sino que está destinada a ser de bendición, a ser un complemento en la vida. Lo que no puede hacer una mujer lo hará el hombre, y lo que no puede hacer el hombre lo hará la mujer. El matrimonio está ideado para ser un complemento perfecto. El matrimonio está ideado para ser ayuda idónea, para que los dos se bendigan mutuamente. No está destinado al abuso. Y cuando la Biblia dice que la mujer se sujeta a su marido, vamos a ver más adelante, que tiene que ver con un orden de autoridad. No puede existir una familia que no tenga un orden de autoridad, que todos manden y que todos obedezcan. No, eso no se da. De hecho, cuando eso pasa, cuando hay estado de rebeldía en una familia, las familias son tremendamente desordenadas y disfuncionales. Alguien tiene que establecer un orden que hasta el día de hoy, en las familias que más funcionales son, así funciona. El respeto al que está a cargo de la familia y ese que está a cargo de la familia bendice al resto de la familia. Porque nadie, dice el versículo 21 al 30, aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, que es lo que debe hacer un marido hacia su esposa. Dice deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. Entonces ahora, el cuerpo nadie lo aborreció, sino que se lo sustenta y lo cuida. Así como tú cuidas y sustentas tu cuerpo, tú tienes que cuidar y sustentar a tu esposa. Es lo que está diciendo Pablo. Como también Cristo a la iglesia, porque de esta manera es lo que hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Esto está hablando ahora refiriéndose a la iglesia. Entonces, veamos un poquito más. Se da por hecho que en el énfasis, como su propio cuerpo, no estamos comparando a personas con desequilibrio mentales o parafilia, porque hay personas que tienen desequilibrio mentales que se cortan los brazos, que se mutilan los codos. No, esas personas no es que no se amen, están con problemas mentales, o algunas o parafilia, personas que tienen conductas sexuales de abuso físico, de cosas que tienen que ver con el hecho de maltratar los cuerpos. No, no, no es eso. Estamos exceptuando ese tipo de conductas que son anormales, sino personas completamente normales, algunas de las cuales hacen que estas personas consideren normales maltratar sus propios cuerpos. ¿Ah? El masoquismo y el sadismo no es parte de algo de una normalidad. No.
las personas que gozan por el dolor. Esos son desviaciones mentales, problemas mentales, como las personas que mutilan su cuerpo cuando están eh, cortándose las venas o lacerándose el cuerpo. No estamos hablando de ese tipo de personas. Las personas que no tienen ese tipo de equilibrio se aman a sí mismos, dice como su propio cuerpo. Entonces estamos hablando de personas que están en una normalidad, por lo cual tenemos un intenso deseo de sobrevivencia y de querer cuidar y mantener nuestro propio cuerpo. Cuando nos amamos nosotros mismos, queremos eh, cuidar nuestro cuerpo. De hecho, una persona que de alguna manera se cae de un cerro se agarra de lo que sea para no morir, porque eso es parte normal. Y cuando nuestra vida está en peligro, hacemos cualquier cosa para no morir. O sea, cuidamos nuestro cuerpo, no estar herido, ¿verdad? Y tenemos un intenso deseo de sobrevivencia, de querer cuidar y mantener nuestro propio cuerpo, nuestra carne, cuidándolo y sustentándolo con dedicación. Y es de esta manera que el marido debe cuidar y sustentar la integridad familiar, la integridad física y mental de su mujer. Cuando Dios puso al hombre como cabeza, no es lo puso para abuso, sino para servicio, para bendición. Y para que asuma la responsabilidad de guiar a esa familia siendo un ejemplo. Y de esta forma, y es esta la forma en que Jesucristo cuide y sustenta a la iglesia. Porque también nosotros, los discípulos de Jesucristo, somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo que solo podemos entender a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde a través de su cuerpo fuimos hechos parte del sacrificio redentor. Así como está esa foto, Jesucristo fue molido por los pecados nuestros. Su cuerpo llevó, entonces Jesús sufrió un dolor intenso en su cuerpo que lo llevó hasta la muerte. Nosotros somos parte de eso, sin haberlo sufrido, que no lo habríamos soportado, sin haberlo vivido. No vivimos el sacrificio de Jesús en la cruz, pero somos parte, dice que somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, de todo lo que Jesús sufrió. Entonces, con respecto a la iglesia, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si usted se recuerda, este texto nace allá en el Génesis, cuando Adán recibe a su mujer Eva. Entonces Adán dice, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Dice, y por eso dejará el hombre a su madre. A todo esto, mucha gente dice que eso lo dijo Dios. Sí, es una inspiración de Dios, pero el que lo dijo, el que lo promulgó, fue Adán. Adán dice, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. Dice, y por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es un texto emblemático de lo que va a ocurrir. O sea, una persona que pertenece a una familia, un muchacho que pertenece a una determinada familia, llega a un punto en que crece y debe formar otra familia. Y eso es como Dios lo dijo, porque Dios dio una orden. Dice fructificar y multiplicado. O sea, la multiplicación viene de formar otras familias, donde nazcan otros hijos. Dos personas. Entonces, un hijo sale de su familia para unirse con su mujer, ¿verdad? Y ahí y será una sola carne, o sea, parten siendo uno. Y esto es súper importante, no solamente en la relación sexual, sino que en un sentir, en un vivir, en una preocupación. De hecho, si mi esposa está enferma, yo siento preocupación por lo que está pasando en su cuerpo. Si mi esposa sufre una dolencia o algo le está afectando, porque somos uno. Y es difícil entenderlo eso, es difícil que la persona, estos son cuestiones espirituales, hermano, que el mundo no va a entender. Y lamentablemente algunos creyentes tampoco entienden, porque no buscan la revelación de Dios y no buscan la guía de Dios para poder entender estas cosas. Muchos matrimonios se han derivado mucho del egoísmo y para poder entender esta relación, de amar a su mujer como a su propio pueblo, estamos exentos de egoísmo. Las personas cuando se casan tienen solamente su visión expectativa de lo que van a conseguir en el matrimonio. Dice, yo quiero que me amen, yo quiero que hagan esto. O sea, todo es lo que desea la persona, no lo que va a entregar. El matrimonio, muchas veces los matrimonios tienen un profundo egoísmo y muchos matrimonios fracasan basados por este profundo egoísmo, de solamente esperar lo que yo voy a recibir y demandar, porque no solamente esperar, demandar un montón de cosas de lo que yo espero de la otra persona, de ser una sola carne. Este texto es muy recurrido,
da a conocer el principio espiritual de lo que implica la formación de un matrimonio, donde se pasa de ser parte de una familia como hijo y me uno en matrimonio con una mujer. La unión no es solamente un pacto y contrato que establece normas y regulaciones del vínculo. Entonces, no, es que yo me casé y esto está bajo estas normas y regulaciones. Esas normas y regulaciones pasan a ser sumamente importantes cuando viene la separación y el divorcio, porque ahí se están viendo las normas, sino que la unión lleva a una realidad físico-espiritual difícil de entender, que son la unión, es ser uno, es compartir un mismo sentir. Cuando me uno a mi esposa, yo empiezo a ser uno con ella, una sola carne. Y es súper importante eso. Digamos. El hombre y la mujer se convierten en una sola carne, y no por fusión corporal, no porque los cuerpos se deshagan después se fundan en uno, sino por empezar a vivir la vida como si fuera una sola persona en lo físico, mental y espiritual, con mi cónyuge. Y en Jesucristo poder tener un mismo sentir, porque si los dos empiezan a vivir en Cristo, y ese es el problema del matrimonio, cuando el matrimonio está en yugo desigual, no hay un mismo sentir, y hay que hacer ajustes, y hay que hacer concesiones, y hay que hacer un montón de cosas que hacen que desarticule el eso de ser uno solo, porque somos uno solo. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo sentir en Cristo Jesús. Eso nos lleva. Pero cuando hay otro sentir que no es en Cristo Jesús, es difícil. Todo lo que se ha establecido en el matrimonio hace que no haya cabida al abuso. Todo lo que ha hablado Dios de matrimonio, todo lo que ha hablado Pablo de matrimonio, no hay cabida. Cuando Pablo dice los maridos deben amar a sus mujeres, eso ya exceptúa el abuso. No puede haber cabida al abuso en un hombre que ama a su mujer. Y dice, todo lo que se estableció en el matrimonio hasta ahora, de lo que hemos hablado, hace que no haya cabida al abuso y a la tiranía del que es la cabeza por sobre el que se sujeta, sino que es una relación fructífera y ordenada, pero que solo tiene sentido al que es hijo de Dios y discípulo de Jesucristo, que recibe la palabra de Dios con fe y de obediencia. Porque las personas que miran esto, que la mujer esté sujeta a marido, oh, no, empiezan a decir eso, la Biblia es un libro machista, hay que destruir la Biblia porque eso ha mantenido a la mujer bajo la tiranía del hombre. Es porque las personas no estudian ni leen, ni aún los propios creyentes lo hacen. Esto es más allá, el amor es mucho más allá en acción inmediata, porque el mundo se ha relacionado a base de emoción y sentimiento, y el mundo sigue, en su gran mayoría, entendiendo el amor como una cuestión de emociones, como una cuestión de sentimiento, y no evalúa. Por eso tú tienes la gran herramienta que te ha dado Dios, de evaluar antes de contraer matrimonio si la relación que tú tienes es fructífera o está basada en los sentimientos. Y cuando hablamos y procurar el bien, procurar el desarrollo, hay hombres que se enojan cuando su esposa quiere, no sé, quiere aprender o recibir una educación universitaria o técnica, y no, tú no vas a hacer eso. Y también hay gente que es celosa y que no quiere que la persona se relacione con otro. Eso son relaciones enfermizas, pero esas cosas se manifiestan antes de relacionarse matrimonialmente. El hombre y la mujer que está sometido a la palabra de Dios y sigue los principios divinos, no tendría por qué tener ese tipo de problema. Veamos los últimos dos textos. Dice, grande es este misterio. Más yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fíjese el cambio. ¿Se acuerda que dice los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos? Y mira lo que aparece aquí en el versículo 33. Pero por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Aquí aparece lo mismo del versículo, de la segunda parte del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el versículo, por alguna razón muy interesante, Dios quiso que fuera así, en el versículo 28 dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, no dice como a sí mismo, pero aquí dice como a sí mismo. O sea, en ese versículo está enfatizando sobre evitar ese abuso físico, sobre que el abuso físico no tiene cabida, porque el hombre debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. Y dice, ninguno aborrece ni maltrata a su propio cuerpo. Y eso es súper importante.
Pero aquí dice, aquí amplía, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y mire lo que hace aquí. Dice, la mujer respete a su marido. ¿Y por qué no dice la mujer sometas a su, o sujetas a su marido? Sino que aquí amplía cuál es la visión de ese sujetarse. Es un respeto a la autoridad, es un respeto al rol que Dios le dio al hombre, que muchas veces es difícil para las mujeres que me están escuchando, muchas veces para el hombre que está a cargo de la familia, tomar ciertas decisiones se le hace muy difícil. Y muchas veces, y es interesante porque algunas veces la mujer no quiere verse involucrada en ciertas decisiones, pero empieza a decirle al hombre, ya, vos, tú tienes que hacer algo, tú tienes que, va y dile, dile esto a ese muchacho. Y empiezan, está esperando que el hombre reaccione, ¿verdad? Pero muchas veces no se quiere sujetar. Para el hombre es muy difícil algunas veces tomar decisiones para el esposo que son difíciles. No sé, pues, de repente dice, bueno, yo no voy a admitir más a esta persona en esta casa. Ella tiene que estar haciendo, y entonces, tomar esa decisión involucra muchas veces horas de estar pensando, horas de estar ahí tomando, como decimos nosotros en Chile, caldo de cabeza de la cama, con decisiones que son difíciles. Decisiones con difíciles, yo no voy a ayudar más económicamente a esta persona. No son cosas que son fáciles para un jefe de familia decir, ya, yo no le voy a dar más un plato de comida, no le voy a darle más, que él ya tiene que manejar. No son cosas fáciles, ¿verdad? Y de hecho muchas veces los padres hemos sido burlados o por los hijos que están haciendo cosas que nos dicen que están haciendo algo y no están haciendo lo mismo, lo que nos dicen ser. Entonces es difícil tomar decisiones que involucren. Hay momentos en que el jefe de familia tiene que tomar la decisión de permanecer en un lugar o irse a vivir a otro lado. Y toda la familia dice, no queremos irnos a vivir a otro lado. Entonces tiene que tomar una decisión, evaluar la decisión, porque no es, tal vez la familia está diciendo, no, no queremos ir porque aquí están todos nuestros amigos, aquí están todos, pero la realidad de la situación indica que no, ya no es posible vivir ni sustentable vivir ahí, y la única razón que queda es ir a otro lado. Ahí es donde el hombre tiene que tomar la decisión que a lo mejor no le va a gustar a toda la familia. Y es el hombre que tiene que asumir ese papel. Pero es un papel muchas veces difícil. Hay decisiones difíciles de tomar. Y también el hombre puede errar en sus decisiones. O sea, también los que estamos al frente podemos errar. O sea, la responsabilidad es muy grande para el que está al frente. Y muchas veces está siendo forzado por el resto de la familia a decir, tú tienes que hacer algo. Ahí, cuando las cosas son difíciles, ahí se reconoce a la cabeza, pero cuando las cosas el resto no está de acuerdo, no hay. Entonces, sí, se reconoce implícitamente esto. Y veamos, Pablo establece que la relación entre Jesucristo y la iglesia, aunque ha sido explicada usando la comparación de la relación entre el marido y la mujer, sigue siendo un misterio que solo Dios puede revelar cuando Él quiere y a quien Él quiere. Pablo hace una pequeña muy simple explicación de lo que es la relación de Jesucristo con la iglesia usando el matrimonio como comparación. Pero eso es una comparación bastante limitada. Entonces dice, por eso Pablo dice esto, miren lo que dice. Dice, grande este misterio. Yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Es un misterio, esa relación. Ahora, en lo que respecta al matrimonio, una vez más insiste en que el marido debe amar a su mujer, esposa, y esta vez dice como a sí mismo, no dice como a su propio cuerpo, porque ya estableció como su propio cuerpo. Por eso dice usted, cuando lee eso, usted entiende claramente que bajo ese precepto es imposible o no debiera ser lógico, ni de ninguna manera espiritualmente aceptable, que un hombre maltrate a su mujer. Mis queridos hermanos, yo he sabido, aún veces tarde, o a través de cosas que son espantosas, que existen unos canallas que dicen ser cristianos, que van a la iglesia, escuchan el sermón, se presentan como muy piadosos y engañan a la iglesia y a los pastores con sus actitudes cínicas, que cuando llegan a su casa maltratan físicamente a su mujer y la golpean, y algunos de estos van a la iglesia. Hombres cínicos que tendrán que responder ante Dios, personas de doble estándar y doble vida, que van ahí a la iglesia a aparentar, pero que no creen en Jesucristo y se burlan del Evangelio.
Esos burladores tendrán que dar cuenta ante Dios de su conducta. Y muchas veces yo dije, si yo le decía, si yo llego a saber que alguno de vosotros está haciendo eso en su casa, yo lo voy a exponer públicamente, si no, si no tiene un cambio real. No es posible eso. Y muchos hijos ven a su fe completamente dañada o deteriorada viendo la conducta de doble vida de sus padres, que la iglesia es un hombre muy piadoso, aparentemente muy cristiano, pero en su casa es un demonio. ¿Por qué? Porque no es un hombre que entendió el Evangelio, solamente utiliza el Evangelio para aparentar, y el Evangelio no es para aparentar. Dice que ese tipo de personas, según el juicio de Dios, será más terrible para ellos, que escucharon la palabra de Dios, que supieron de lo que Dios decía y nunca hicieron caso a la palabra de Dios. Alguien por decir, esas personas no son convertidas, esas personas no son nada, no son nada, son cínicos. Algunos de ellos nunca han querido entender la palabra de Dios. Por eso Jesucristo estableció que los que son parte real de la iglesia de Dios son aquellos que tienen frutos reales de conversión. Como dice la Biblia, hacer frutos dignos de arrepentimiento. La persona que hace frutos dignos de arrepentimiento aborrece la vida que llevó sin Dios y las cosas que hizo contra Dios y a los mandamientos. Aborrece y inmediatamente tiene un cambio de visión y de actitud para cambiar esas conductas que son contra Dios para tener conductas nuevas. Por eso, y que esas conductas se sujetan a la palabra de Dios. Por eso dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y la Biblia dice que por su fruto los conoceremos. Aquel que no lleva fruto de acuerdo a la palabra de Dios no es hijo de Dios. Porque dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos. No puede hacerse eso. Dice cada uno da conforme a su naturaleza. Entonces, sí, y hay mucha gente que calla esto y que solamente cuchuchea. En la Biblia no hay gente, muchas veces los cristianos que son vecinos están siendo testigos de que aquel hombre que va con su esposa a la iglesia, que va, ni siquiera lo confronte si usted, hermano, usted tiene una conducta que es contraria a Dios. Usted no está haciendo la palabra de Dios, usted está haciendo. No hacen eso, se quedan callados, cuchuchean nomás y murmuran, siendo testigos de lo que no corresponde. Dice, con respecto a la mujer, esta vez no dice que la mujer se sujeta a su marido, sino que la mujer respeta a su marido. Entonces la sujeción tiene que ver con respeto, no con una actitud eh, de esclavitud o de estar sometida a y aceptar lo que no corresponde, sino que respeto. O sea, respeto significa que yo tengo que reconozco la autoridad del hombre en la familia, del marido. Y usted tiene que entender, por eso esto tiene que comprenderse en una visión global, cuando digo global, entera de la Biblia. Porque cuando Dios creó a la mujer, dice que Dios hizo a la mujer para ayuda idónea, ayuda idónea. Y ojo, usted no tiene que entender, oye, si Dios no hubiese creado a la mujer, yo no hubiese nacido. No, nada que ver. Nosotros somos creación de Dios, somos un alma que no tiene sexo, que el sexo se lo determina su cuerpo. Y Dios determinó que su alma tuviera el envase que tiene ahora, que puede ser hombre o mujer, pero la Biblia dice, establece claramente, a través de las palabras de Jesucristo, que cuando resucitemos, no será así. Entonces, cuando Dios creó a la mujer, dice, le haré ayuda idónea. No dice, le haré un juguete al hombre, le haré un puching al hombre para que practique voceo. No, no dice eso. Dice ayuda idónea. Entonces, cuando el hombre y la mujer comprenden los propósitos de Dios y comprenden por qué Dios ha hecho las cosas, se puede entender mejor cuál es el propósito del matrimonio y de muchas otras cosas. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. ¿Verdad? Cuando el hijo entiende cuál es el propósito de ser hijo, cuando el padre entiende cuál es el propósito de ser padre, cuando las personas entienden el propósito por el cual Dios lo hizo y lo estableció, cuando un hombre de Dios que sirve a Dios conforme al llamamiento a su deber entiende para qué Dios lo estableció, todo lo hace mejor. Entonces, lo cual amplía la comprensión de lo que involucra que la mujer debe sujetarse al hombre, ¿verdad? Cuando dice que la mujer se sujeta a su marido, cuando dice que la mujer esposa se sujete a su marido, es en un contexto matrimonial.
Lo que no significa, como algunos erróneamente lo entienden, que las mujeres deben sujetarse a los hombres. O sea, la mujer está bajo el hombre. No, aquí no se trata. Aquí estamos hablando de un contexto matrimonial. No es que todas las mujeres deben estar por bajo el hombre. No, eso no tiene nada que ver. Son roles y son posiciones distintas. Ninguna es inferior a la otra, ni ninguna es superior a la otra, ni ninguna. Dios hizo a la mujer como mujer y Dios hizo al hombre como hombre, con propósitos determinados. Pero cuando está hablando de que la mujer se sujeta al marido, está hablando de matrimonio. Entonces, algunas veces en las relaciones, en los colegios, en los trabajos, en la iglesia, en algunas instituciones, hay hombres que hay una visión de que el hombre está por sobre la mujer. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que la mujer es inferior al hombre. La mujer y el hombre son creaciones de Dios y que tienen roles que cumplir, y que están de acuerdo físicamente capacitadas. De hecho, en estos roles hay cosas que benefician a la mujer y hay cosas que no benefician al hombre. Por ejemplo, la mayoría de las guerras los que van a combatir son hombres. Es muy difícil y muy raro que haya una mujer. Ahora también se está estableciendo, como en el caso del Estado de Israel después del Holocausto, se le enseña a la mujer a defenderse para que nunca más vaya a estos campos de concentración, ¿verdad? Pero físicamente, si usted se imagina lo que ocurre cuando una mujer es tomada prisionera por el enemigo, si para el hombre es difícil, para la mujer debe ser terrible. Entonces, normalmente, y hasta en las actuales guerras, los que van a combatir, la mayoría son hombres, no, no van las mujeres a combatir. Entonces, ¿por qué? Porque por cuestión de capacidad física, por cuestiones de cosas, que también lo pueden hacer las mujeres en servicio a la guerra. Y así, pero también se estableció, son roles, no es inferioridad, no es que la mujer sea inferior. Ah, porque una mujer solamente puede levantar 20 kilos y yo puedo levantar 50, no tiene que ver con eso, porque son estructuras físicas creadas por Dios de una manera. La mujer tiene otras capacidades que el hombre no tiene, otras sensibilidades que el hombre no tiene. Son roles, no significa que uno es superior a otro. No hay un sentido de superioridad. Pero aquí en el matrimonio existe un orden establecido por Dios de autoridad. Y en ese orden de Dios establecido por Dios de autoridad, el que está a la cabeza es el marido. Entonces Dios estableció un orden en el matrimonio que nunca ha sido para el abuso y la tiranía del marido hacia su mujer, sino que estableció un orden de autoridad del marido como cabeza de la mujer, en un régimen de un marido amando a su mujer y a la mujer reconociendo y respetando este orden. Así se hace. El que ama no procura el mal de la otra persona. Con esto quiero dar por cerrado estos versículos que son bien difíciles de llevar, sobre todo para los que no son creyentes.